Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados alumnos de primer semestre en el curso de Organización y Gestión de Procesos. El día de hoy vamos a trabajar y conocer un poco acerca de los conceptos esenciales de procesos. ¿Ya? Es muy importante ya manejar cierta terminología, conocer ciertas cosas para después que empecemos a fabricar y a crear y a inventar nuestros propios procesos. El objetivo de todas estas partes de las semanas anteriores y esta y quizás un par más es darles el contexto para que ustedes puedan más adelante volcarlo a la práctica, porque si no tenemos los conceptos que estamos aprendiendo o entrando en la lógica que estamos manejando, pues no vamos a poder formular algunos ejemplos, algunos diagramas que vamos a realizar más adelante. Es necesario tener esta base para poder hacerlo. Muy bien, el objetivo de esta semana es entender, como les dije, algunos conceptos esenciales de los procesos y manejarlos correctamente. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a tratar de resumir algunas partes para no... Ahí está, muy bien. Se puede ver, a ver, espérense un momentito, por favor, vamos a compartir la pantalla. No me olvide de compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla, o sea, yo sí estoy grabando, pero me olvidé de compartir la pantalla. Muy bien, perfecto. Ahora sí, confirmar, por favor, se puede ver lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, hijos. Comenzamos entonces. Presten atención. Vamos a tratar de manejarlo lo más sencillo posible. Ya les he dicho que estos conceptos iniciales son medios tediosos, son medios pesaditos, pero hay que manejarlos. Sí o sí es parte de la asignatura. Poco a poco vamos a ir aligerando esto y convirtiéndolo en más práctica, pero ya con lo que vamos a manejar, ¿no? Con lo que vamos a ir aprendiendo. Conceptos esenciales de procesos. ¿Qué es un proceso para comenzar? O sea, entendamos desde ahí, desde el punto de vista de entender qué es un proceso. Creo que ya está bastante claro porque durante las dos clases anteriores ya hemos dado algunos ejemplos bastante concisos de un proceso, ¿no? Pero no obstante a esto vamos a tratar de ampliarlo un poco. Una primera definición la provee el concepto de síntesis de la visión sistémica. Proceso es una totalidad que cumple un objetivo útil a la organización y que agrega valor al cliente. Entonces, de alguna manera es una secuencia de pasos que me van a ayudar a cumplir un objetivo, ¿no? Acá lo que tenemos que resaltar es cumple un objetivo, ¿ya? Entonces, hay formas y hay formas de hacer las cosas para llegar a cumplir un objetivo. Hay algunas buenas, hay algunas malas, hay algunas que se pueden mejorar, hay algunas largas, hay algunas cortas, que de repente podemos optimizarlas mediante una organización y una gestión de estos procesos. Es por eso que nuestro curso maneja esta terminología, ¿no? Síntesis significa ubicar en su contexto. Totalidad es una secuencia de principio a fin de un proceso. Por esto, el nuevo concepto es el de procesos completos, independiente de que pase por varias áreas funcionales. Desde esta definición ya no es válido hablar de los procesos de un área. Bueno, vamos a obviar esta parte porque todavía es un poquito avanzada para ustedes. También desde el concepto de síntesis se define, a ver, esperamos un ratito. Desde el concepto de síntesis se define un proceso es una competencia que tiene la organización. ¿Qué es competencia? ¿Quién sabe? A ver, ¿qué es una competencia? ¿Qué es una competencia? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Googleen. ¿Qué es una competencia?
Capacidad para el desarrollo de algo. Ya está, muy bien. Por ejemplo, ustedes en todos los cursos o unidades didácticas tienen competencias. ¿Qué quiere decir? No es una competencia de correr y llegar a algún lugar, ¿no? Es una competencia, en este caso se refiere a que ustedes van a ser competentes en un área específica. Van a saber acerca de esta área específica, van a saber acerca de hacer algo. Van a ser, por ejemplo, ustedes están aprendiendo a poner las suelas a unos zapatos y cuando terminen de enseñarles todo el proceso, entonces son competentes, se ha logrado una competencia de lograr y conseguir construir esa o ensamblar, como quieran llamarle, esa suela de ese zapato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, básicamente, eso es una competencia. A ver, esperemos un ratito, creo que alguien está tratando de entrar. Sí, acá está. Muy bien. Entonces, ahí me decían, ¿no? Vamos a pasarle mejor esta pestañita para la otra pantalla, para tenerlos a la vista y no interrumpir con la presentación. Muy bien, ahí está diciendo, ¿no? Un mix en la actitud que tiene una persona formada por capacidades, habilidades, destrezas con las que cuenta para realizar una actividad o cumplir un objetivo dentro de un ámbito laboral académico. Más o menos es lo que les he explicado, pero él lo ha explicado muy bien, Mick, ¿no? Ahí tiene tres términos importantes, dice, formada por capacidades, habilidades y destrezas. O sea, si tengo esas tres, formo una competencia, soy competente en algo, ¿no? Puede ser en diferentes cosas, no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, ese es el tema que nosotros estamos tratando de ver, ¿no? ¿Qué es una competencia? Entonces, ser competente en algo es ser capaz de realizar algo, ¿no? A ver, espérense, vamos a dejarlo esto acá para poder tenerlos a la vista. Muy bien. Harold también está, dice, discute la persona que refiere a un objetivo o la superioridad en algo. Muy bien, Harold. También completamos la idea, ¿no? Completamos el círculo. Eso se llama brainstorm. Se llama una lluvia de ideas, ¿no? Que todos aportan y al final de cuentas entre todos llegamos a un consenso y damos un concepto o aceptamos algo. Esto es importante porque no es solamente yo dándoles información, sino también es ustedes participando en darle forma a lo que queremos enseñar. Muy bien, perfecto. Ya tenemos idea de lo que es una competencia. Entonces, un proceso es una competencia que tiene la organización. Es hábil en eso, puede hacerlo, ¿no es cierto? Otra definición complementaria viene de la aplicación del análisis a través de observar los componentes. Dice, proceso es un conjunto de actividades, interacciones y recursos con una finalidad común, transformar las entradas en salidas que agreguen valor a los clientes. El proceso es realizado por personas organizadas según una cierta estructura, tiene tecnología de apoyo y maneja información. Ahí estamos dándole un poco de forma a todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, esto es importante para ustedes. A ver, esperen un momentito, ya está. Perfecto. Entonces, ya tenemos claro qué es un proceso. Hemos dado varias definiciones, hay algunas más técnicas, unas más simples, pero al final de cuentas ya tenemos claro qué es un proceso, ¿no es cierto? A ver, vamos a continuar. Visión de procesos. Ahora, entramos en un tema relacionado, pero que no es lo mismo, pero tiene que ver como consecuencia del otro. La visión de los procesos es una forma integradora de acercamiento a la organización que permite comprender la compleja interacción entre acciones y personas distantes en el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir? Es proyectarnos, ¿no es cierto? Entonces, en algunas clases anteriores estábamos dando algunos ejemplos que nosotros tenemos que anticiparnos a las circunstancias, ¿no? Nos encargaba una tarea y yo tenía que en mi cabeza rápidamente prever todas las circunstancias posibles para que yo pudiera cumplir esa tarea. Y si pasa esto, ¿qué hago? Y si paso el otro, ¿qué hago? Esa es la visión de un proceso. Es una forma integradora del acercamiento de la organización que permite comprender la compleja interacción entre acciones y personas distantes en el tiempo y el espacio.
Más allá de un conjunto de actividades, un proceso nos ayuda a entender la globalidad de la tarea que desempeñamos. De esta manera, nos daremos cuenta que estamos construyendo una casa en una visión más amplia que pegando ladrillos, ¿no es cierto? De repente el obrero empieza a poner sus ladrillos, pero él no tiene que visualizar el tema de que los ladrillos, o sea, tiene que hacerlo bien, definitivamente, pero esos ladrillos, pegándolos y apilándolos con cemento y poniéndolos como debe ser, tiene que proyectarse a construir la casa completa, no simplemente a construir esa pared o ese murito o lo que esté haciendo. Esa visión le va a hacer posible de que se construya la casa correctamente, porque no solamente centralizar en construir una pared, porque si esa pared la estoy construyendo en un mal sitio, la estoy construyendo de mala manera, no va a ayudar a que la casa se mantenga en pie, no va a ayudar a que la casa se genere de una manera correcta, ¿no? Entonces, esto es la visión del proceso. Como dice, más allá de lo evidente, ¿no? Lo evidente es lo que tienes inmediato, lo que ves, pero nosotros tenemos que proyectarnos a las circunstancias más adelante que van a poder hacer, ¿no? Muy bien. El proceso da respuesta a un ciclo completo, desde cuando se produce el contacto con el cliente hasta cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente, o sea, y todos los pasos, ¿no? Desde que hablo con el cliente, converso con él, me dice qué es lo que se necesita. Por ejemplo, cuando un cliente me contacta, imagínense, a ver, vamos a poner un ejemplo concreto para establecer un proceso más o menos completo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de graficarlo de una mejor manera. A ver, espérenme un momentito, vamos a buscar un gráfico. Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Quiero encontrar un modelo bastante completo de lo que quiero mostrarles. No. Ya está, este creo que nos puede servir. Vamos a... un momentito, acá tenemos algo que vamos a poder analizar. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver las fases del proceso de desarrollo de software. Más o menos cómo es el proceso para desarrollar un software, que es lo que nos compete a nosotros. Ya estamos entrando a poner ejemplos mucho más específicos de nuestra área, ¿no? Hay algunos que tienen que ver con una empresa, pero lastimosamente pues vamos a trabajar para una empresa, no vamos a trabajar en una isla solitos, aislados, hablando nuestro propio idioma, no, vamos a tener que interactuar con la empresa, cómo la empresa maneja su orden, sus criterios, su organización. Entonces esto es muy, muy necesario. Muy bien, entonces, en la primera fase o en la primera etapa está el análisis de requisitos. ¿Con quién creen que se hace ese análisis de requisitos? A ver, ¿quién me dice? Imaginémonos, a ver, en su cabeza. Nosotros somos una empresa que desarrolla software, ¿ya? Desarrolla programas, construye programas. Entonces, ¿quiénes nos van a pedir programas? Los clientes, ¿no es cierto? Entonces, esa fase de análisis de requisitos, ¿con quién creen ustedes que puede hacer? Yo como desarrollador, ¿con quién más? A ver, no tengan miedo. Se equivocan, se equivocan. Acá el que se equivoca a veces es el que más aprende, porque es el que intenta. ¿Recursos? No necesariamente, porque en una primera instancia, ¿ya?
vamos a colgar esto, ya está. En una primera instancia, cuando a ti te contratan para analizar, para desarrollar un software, ¿quién te contrata? ¿Quién te contrata? A ver, dime. ¿Quién los contrata? El cliente. El cliente, hijos. El cliente los contrata. ¿Ya? Ahora, el cliente, una vez que los contrata, pues ustedes tienen que reunirse con él y en esta fase de análisis de requisitos, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a sentar con el cliente y ¿qué es lo que van a hacer? Van a conversar acerca de qué? De las necesidades que tiene el cliente, de qué es lo que él quiere, ¿no es cierto? Yo quiero un sistema de que haga esto, esto, esto y esto. Ahora, el cliente a veces pues no es del área. El cliente es un administrador, es un empresario, es un arquitecto, es un contador, qué sé yo, del área que fuere, ¿no es cierto? Entonces, él no entiende nuestro idioma, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que entenderlo a él más que él entendernos a nosotros, entendernos a nosotros. Pero también él tiene que entender en esta fase que el sistema puede hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Y hay ciertas cosas que puede hacerlas de cierta manera, no necesariamente como piensa el cliente. Entonces, esa primera etapa de análisis de requisitos es una etapa en la cual un analista de sistemas es el quien conversa con el cliente y hablando en el idioma que entiende el cliente, más o menos sacan la información de qué es lo que necesita el cliente para que el software haga por él, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalles porque ese ya es tema de harina de otro costal. Vamos a hablar generalmente. Entonces, una vez de que el analista ha conversado con el cliente y ha hecho todas las anotaciones posibles de lo que necesita el cliente y han llegado a un acuerdo, en esta etapa se fija qué características va a tener que tener el sistema o el software que se le va a construir para el cliente y el cliente da su visto bueno y es ahí cuando firman el contrato. Si no hay un acuerdo en esta etapa, no tendría sentido firmar un contrato, porque el contrato tiene que estar de acuerdo a ambas partes. Y en este contrato dice, el sistema va a hacer esto, 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 esto y esto, y se va a entregar en tal plazo de tiempo y va a costar tanto. Estoy resumiendo porque un contrato de este tipo es mucho más detallado, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo cliente? ¿Estoy de acuerdo desarrollador? Firmo, ¿no? Los dos firman. Perfecto. Ahora, este analista ya han firmado, imagínense, ¿no? Ya han firmado el contrato, ya está todo claro, todo bonito. Y ¿qué es lo que se va a hacer en esta etapa? Hay diferentes participantes en este entorno. Hay un analista de sistemas, un diseñador de sistemas, los programadores, básicamente son esos elementos, ¿no? Y hay un jefe de grupo, ya un jefe de proyectos, que es el que organiza todo, organiza todos los equipos de trabajo, porque si es un software pequeño, pues de repente una sola persona puede hacer todas las etapas, pero de repente si es un proyecto grande necesitas departamentos que realicen cada una de las etapas. Entonces, por ejemplo, ya se llegó al contrato, se determinó que se estipuló todos los términos, tanto de costo como de tiempo, como de características que el sistema debe tener, y se empieza a trabajar. Entonces, toda esa información la trabajan el analista con el diseñador. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay un divorcio, no es que sea un divorcio, sino que el programador habla en su idioma, ¿ya? El analista habla en un idioma que es entendible para el cliente y el diseñador está en el medio de los dos, ¿no es cierto? Entonces, el analista le pasa la información que obtuvo con el cliente y conjuntamente con el diseñador
hacen la estructura necesaria para que el programador que solo programa pueda entender y empiece a construir, ¿ya? Todas estas etapas se pueden hacer, se deben hacer, mejor dicho, ¿ya? Se deben hacer. Ahora, lo que necesitamos es cumplir con estos pasos y este procedimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que de frente se pasa a la programación y después trabaja el doble y el triple. ¿Por qué? Porque no hizo análisis, no hizo diseño y después se pone a construir una pared como loco y se da cuenta que esa pared no sirve porque la estructura de la columna tenía que estar ahí y porque no hizo los planos y porque no hizo todo lo que necesitaba hacer en estas dos primeras etapas. Entonces es imprescindible, así sea un proyecto pequeño, realizar las etapas necesarias en su momento preciso. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya estamos, miren, el análisis de requisitos. Perfecto. Acá conversaron con el cliente, firmaron el contrato. Se sientan con el diseñador y construyen los planos necesarios para que el programador entienda. El diseñador y el analista construyen esos planos necesarios. Estos planos son los diagramas de flujo, los diagramas de secuencia, los diagramas de actividades, colaboración, que más adelante ya ustedes los van a conocer. Y el programador empieza a construir basado en esos planos, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que son diagramas en realidad. Y en base a esa organización, porque él sí le entiende, ya sabe cómo manejar eso. Ahora, el programador puede ser uno, puede ser dos. Hay sistemas tan grandes que se ejecutan y se trabajan por módulos, y cada módulo por un equipo de trabajo. De repente, si es un sistema muy grande, un ERP, por ejemplo, un módulo puede tener 10, 15 programadores adentro, ¿no? De repente, si es un sistema pequeño, como les dije, la misma persona, una sola persona puede hacer todo también, ¿ya? Obviamente que se va a tomar su tiempo, pero si no es mucho trabajo, no justifica tener más de una persona. Pero si es un proyecto mucho más grande, sí, pues vas a tener que tener una diversificación. Y el consultor o el jefe de proyecto es el que se encarga de organizar todos los equipos de trabajo y todo cuando es un proyecto mediano o a grande. ¿Ok? Y una vez que está la programación completa, no se entrega al cliente, se pasa a una etapa de pruebas. Ahora, en esta etapa de pruebas hay unas pruebas internas dentro de cada una de las, dentro de la compañía que desarrolla el software, y hay unas pruebas externas que se hacen dentro de la misma empresa, pero con datos ficticios, en algunos casos ya se ponen datos reales, se hacen las pruebas y se determina si es que ya estamos aptos para poder hacer la implementación del sistema, ¿no? Entonces, una vez que se determinan las pruebas, acá está faltando una parte, una etapa también, que es la implementación, se implementa el sistema, ¿no? La implementación, ¿qué quiere decir? Que ya se dio luz verde, todo está funcionando ok, se corrigieron todos los errores y se implementa en todas las áreas de la empresa y se capacita al personal, ¿no? Entonces, y se genera al mismo tiempo la documentación. ¿Por qué? Porque tiene que haber manuales del programador y tiene que haber manual del usuario. Porque por más capacitación que tú le des al usuario, necesita siempre tener una referencia en físico, en PDF o en video, en la cual les diga cuáles son los procedimientos correctos para usar ese sistema, ¿no? Y finalmente, ya cuando esté implementado y está funcionando el sistema, hay una etapa de mantenimiento que ya la empresa de desarrollo de software se amarra con la empresa que lo ha contratado para que eventualmente o de acuerdo a necesidad realice ese mantenimiento, ¿no? Ese mantenimiento puede ser una mejora, puede ser unos ajustes, unos cambios, actualizaciones, qué sé yo. Todos estos pasos, todos estos costos tienen que estar estipulados ¿en dónde? En el contrato que se hizo en la primera etapa. Entonces, ha quedado claro todo este procedimiento para el desarrollo de un software. Ahora, yo lo he resumido, ¿eh? Porque suele ser mucho más completo, mucho más detallado, dependiendo de la naturaleza del software que ustedes vayan a desarrollar. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí?
Pregunten sin miedo si tienen alguna pregunta. No hay, acá aprenden. ¿No? Si ustedes no preguntan, pues yo no tengo mi bola mágica para, para saber si es que han entendido o no, ¿no? Muy bien. Entonces, si no me consultan, seguimos. Perfecto. Muy bien. Esa es la visión, ¿no? A dónde nosotros apuntamos. Muy bien. Continuamos. A ver, acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, pero este no está tan abocado, por eso les he mostrado el otro, porque era más a nuestro sistema, ¿no? Pero vamos a ver el ciclo de una obra, por ejemplo. Mandante, contactar al cliente, estudiar propuesta, programar la obra, realizar la obra, entregar la obra, realizar postventa, ¿no? Un edificio de repente que está... Servicios internos o externos, adquisiciones, por ejemplo, porque tienes que adquirir material para realizar la obra, recursos humanos, los obreros y el personal, contabilidad, tienes que manejar los costos de todo lo que estás gastando, pagando, etcétera, etcétera. Informática, en el caso de que se necesite realizar planos y todo este tema, ¿no? Prevención, todo lo que es seguridad, calidad, control de calidad de lo que se está realizando, finanzas, es importante mantener las finanzas para que la obra no estés gastando más de lo que vas a poder cobrar, el aspecto legal, para que quede todo correctamente estipulado mediante ley, auditoría, tienes que controlar los procesos tanto económicos como de control de calidad y todo esto, servicios básicos, transporte, contratos, etcétera, etcétera. Son factores que influyen en el ciclo de esta obra en este caso, pero en el caso que nosotros hemos puesto era el desarrollo de un sistema, ¿no es cierto? Muy bien. Seguimos. Ahora, dice, recuperando al cliente. En la gestión de procesos se recupera el sentido original del término cliente, es decir, aquella persona u organización a quien servimos y a quien está destinada la misión de nuestra organización, ¿no? Es el objetivo principal, como ya lo hemos venido diciendo desde clases pasadas. Nuestro cliente es la persona a la cual nos debemos, por la cual tenemos trabajo, que nos va a pagar. Muy bien. La organización puede ser pública o privada, con fines o sin fines de lucro. Lo que importa es su misión, a dónde quiere apuntar. La que siempre está relacionada con alguien en el exterior de la misma, a quien llamamos genéricamente cliente. Todo proceso existe para agregar valor al cliente. O sea, todas las mejoras, las buenas conductas, la auditoría, los controles, las finanzas, el aspecto legal, las adquisiciones de buen material, todo eso está relacionado íntimamente a que el cliente quede satisfecho, ¿no? Incluyendo los de estrategia y los de apoyo. Toda la actividad dentro de un proceso tiene la misma finalidad, satisfacer al cliente y que nosotros podamos tener más clientes más adelante. Es cierto que también existen clientes internos, los cuales deben ser identificados. Por ejemplo, otras áreas, la dirección y los mismos participantes en el proceso, y reconocidos sus requisitos. Todo proceso debe agregar valor también a estos clientes internos, aunque deben entender que es un trabajo en equipo porque al final la finalidad está fuera de la organización, que es en este caso el cliente. Bueno, es un poquito poner los puntos, ¿no? La importancia del cliente en todo proceso, porque el cliente es el que al final va a quedar satisfecho con lo que está comprando, con el servicio que está teniendo, con el producto que está obteniendo, etcétera, etcétera. Procesos y negocios de apoyo. Hablaba un poquito de eso. Para satisfacer los requerimientos de los clientes se emplean procesos de negocio. Por ejemplo, el proceso de venta integral incluye tomar el pedido, enviar producción, producir el artículo, despachar, cobrar. Esto puede ser un proceso, por ejemplo, interpretado en el desarrollo de un software, ¿no? Desde que se toma el pedido. Imagínense, a ver, ustedes tienen en su teléfono de repente aplicaciones que les permiten pedir un taxi, pedir un delivery, qué sé yo. Entonces, todo esto es un proceso que tiene que seguir ciertos pasos para poder llegar a un destino correcto y cumplir un objetivo, ¿no? Entonces, ya nosotros siempre que demos ejemplos, siempre que demos conceptos, enfóquense en que esto es para desarrollar un software, esto es para construir una solución, esto es para brindar una respuesta a la necesidad del cliente, ¿no?
También existen procesos de apoyo, que son aquellos que dan servicio a los procesos de negocio. ¿Ya? Este es un proceso de venta, por ejemplo, que son los procesos de negocio, ¿ya? Y este es un proceso de apoyo que dan servicio a los procesos de negocio. Por ejemplo, pagar las remuneraciones, comprar artículos de escritorio, contratar a un nuevo colaborador, es lo que se hace necesario para que el desarrollo del sistema funcione. Por ejemplo, para que desarrollen un sistema necesitan tener un programador, un diseñador, un analista, necesitan tener un equipamiento ellos para trabajar, necesitan tener una logística, necesitan tener unas capacidades específicas, y todo esto va a ser posible de que se pueda desarrollar el sistema correctamente. Entonces, los procesos de apoyo son los que vigilan que todo lo que se necesita para construir el software, por ejemplo, sea posible y que no les falte nada. La información, el contacto con el cliente, el contacto con la empresa, todo esto es como una logística que se maneja, ¿no? En base a esto. Límites, elementos y factores de un proceso. A ver, ¿cuáles son los límites de un proceso? No existe una interpretación homogénea sobre los límites de los procesos, o sea, hasta dónde puede hacer un proceso, ¿no? Ya que varía mucho con el tamaño de la empresa, es lo que yo les mencionaba hace un momentito, ¿no? O sea, hay proyectos que tú vas a poder desarrollarlos una sola persona, un proyecto pequeño, de repente un sistema de facturación, un sistema de boleta, ¿no? Un sistema que de repente una o dos personas pueden desarrollar, sobrado. ¿Ya? Pero de repente tienes un ERP que vas a utilizar para una empresa que tiene 30 sucursales y que quiere trabajar en línea, entonces ya no estás hablando de esa cantidad, estás hablando de un sistema monstruoso que de repente vas a necesitar un grupo de trabajo muy grande. Entonces, va a depender mucho de esto, ¿no? Lo que realmente importa es adoptar un determinado criterio y mantenerlo a lo largo del tiempo. Esas son las conductas de cómo debes hacer las cosas. Ya sea un proyecto pequeño o un proyecto grande, tú tienes que hacer un análisis, tienes que hacer un diseño, tienes que utilizar unos criterios adecuados en el tema de programación, tienes que manejar y empujar el carro en el mismo sentido, así sea un programa pequeño que vas a realizar, o sea un ERP. Un ERP es un sistema muy grande que trabaja a una escala muy grande, por si acaso. Un ERP, un CRM. Ya en su momento vamos a ver algunos ejemplos, les voy a explicar algunas cosas. Muy bien. Los límites del proceso, los límites de los procesos determinan una unidad adecuada para gestionarlo en sus diferentes niveles de responsabilidad. Están fuera del departamento para poder interactuar con el resto de los procesos, proveedores y clientes. ¿Qué quiere decir? De que hay unos procedimientos o unas partes del proceso que son ajenos al proceso en sí, que no dependen del proceso, son factores externos, que si bien es cierto van a alimentar al proceso, pero necesitamos que todos estos temas sean manejados de una manera correcta. Entonces, para que sea posible elaborar el proceso, llevar a cabo el proceso y obtener el objetivo, ¿no? Que eso es lo que necesitamos. Teniendo en el punto de vista tradicional la organización por departamentos, toda organización tiene departamentos, así sea, por ejemplo, una organización pequeña tiene de repente la tesorera, tiene la administradora, tiene el personal de servicio, el personal de apoyo, el departamento de sistemas, que de repente solo es una persona, ¿no? Porque es una empresa pequeña, pero eso se llama que una empresa se organice por departamentos, ¿no es cierto? En cuanto a su alcance, existirán tres tipos de procesos: unipersonales, funcionales, intradepartamentales, interfuncionales o interdepartamentales. A ver, explicamos. Unipersonales, si de repente esta empresa tiene un área que es tesorería y solo lo maneja una persona, ahí estaríamos hablando de unipersonales, ¿no es cierto? Funcionales, por ejemplo, tenemos un personal de seguridad, ¿ya? Es funcional porque hace que todo funcione correctamente en el área de seguridad, ¿no es cierto? Intradepartamentales, esto es dentro de un departamento. Por ejemplo, tenemos un departamento que es la Jefatura Académica de Desarrollo de Sistemas de Información, por ejemplo, que tiene a su cargo 2 o 3 personas. ¿Ya? Este es dentro de un departamento. Interfuncionales, ¿qué quiere decir? Si de repente
hablamos de funcionales con el ejemplo del vigilancia, por ejemplo, ¿no es cierto? Y él trabaja directamente con el personal de limpieza. Entonces, ahí trabaja interfuncionales. De repente, dos funcionales se juntan entre ellos para realizar una tarea o estar al tanto de cierta información. Interdepartamentales es cuando, por ejemplo, el departamento de administración interactúa con el departamento de tesorería, ¿no es cierto? Entonces, podría ser así. Entonces, más o menos ya tenemos algunos términos, algunos conceptos claros, poniendo algún ejemplo. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? ¿Recuerdan que pueden hablar o pueden escribir? Ok, muy bien. Para tratar de avanzar y culminar con este tema del día de hoy. Factores de un proceso. Tenemos factores de personas, que son el recurso humano, materiales, y los recursos físicos. ¿Ya? Las personas es el recurso humano. Ahora, ¿es importante el recurso humano? Sí o no. A ver, ¿quién me dice? ¿Es importante el recurso humano en un proceso? Sí, Claro que sí, es vital. Ahora, ¿de qué dependería de que, por ejemplo, tengas una persona? Muchas empresas tienden a decir, ¿no? O sea, hay personas que son, hay personas que son reemplazables, dicen, ¿no? Por ejemplo, dicen, sí, ahí tenemos 50 personas en la empresa, pero la empresa les mete cuco, sí, esas personas los podemos sacar y cambiarlos por otros. ¿Hasta qué punto esto es cierto en esta etapa? Porque, por ejemplo, si yo tengo una persona capacitada, que tiene experiencia, que tiene todo un tema de conocimiento de la empresa y del proceso en sí, sí lo puedes cambiar, pero esto va a representar que si lo cambias, la persona que entre va a tener que reaprender toda esa experiencia y de repente vas a perder tiempo y dinero en ese reemplazo. Entonces, por eso que el capital humano o las personas es muy importante mantenerlas y mantenerlas contentas. ¿Para qué? Para que estén bien pagadas, para que de repente por ahí estén bien tratadas y podamos contar con ellas para obtener el objetivo del proceso, ¿no? Dice personas, un responsable y los miembros de un equipo de proceso, todas ellas con los conocimientos, habilidades y actitudes, competencias, lo que estamos mencionando, mira, justo lo que mencionó Mika acá, está, o Jare, no me acuerdo aquí mencionó esto, mira, ¿sí? Capacidades, habilidades y destrezas, ¿no? Mira, ahí coincide con lo que más o menos has estado tú mencionando. Son las competencias adecuadas. Entonces, esto es importante. Y tú no puedes darte el lujo de perder una persona que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, para tratar de conseguir otra que de repente va a demorar un tiempo en aprenderla y siempre va a tener problemas y por ahí vas a retrasar ciertos procesos. Materiales son las materias primas o semi elaboradas, información con características adecuadas para su uso, los materiales pueden ser proporcionados por la empresa de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se necesite para realizar el proceso puede ser de diversa índole, ¿no? Ya lo hemos mencionado, en el caso de desarrollo de un sistema tienen que tener sus computadoras correctas, el software preciso, la información necesaria, esos son suministros o materiales que se necesitan para complementar el proceso durante su elaboración, ¿no? Ahora, esto va a ser muy variado, ¿no? Va a depender de la naturaleza del proceso que se esté realizando. Muy bien, perfecto. Recursos físicos, instalaciones, maquinarias, hardware, software, que han de estar siempre en adecuadas condiciones para su uso. Aquí nos referimos al proceso de gestión de proveedores de bienes, de inversión, al proceso de mantenimiento. Ahora, esto de los recursos físicos, en algunos casos puede ser entendido también como materiales, por ejemplo, en el caso de desarrollo de software, porque en el caso de desarrollo de software no es lo mismo que hacer un proceso, por ejemplo, de construcción. Entonces ahí entran a tallar diferentes factores y se adecúan a diferentes factores como personas, materiales o recursos, dependiendo de todo esto. ¿Ok? Muy bien.
Espérenme un momentito, por favor, denme un par de minutos. Tengo que contestar un tema y regreso. Les doy un par de minutos para que se refresquen. Un par de minutos. Muy bien, chicos, disculpen la interrupción, una llamada de trabajo. Entonces, seguimos. Seguimos. Resumimos, factores, personal, material y recursos físicos. Muy bien. Límites, elementos y factores de un proceso. Entrada, input, entrada quiere decir input, acostúmbrense a esa terminología. Por ejemplo, si tenemos un producto, características objetivas, requisitos de lo que se necesite para hacer o desarrollar un proceso, criterios de evaluación, proveedor, son los que brindan el material, lo que hemos estado conversando. Dentro del proceso tenemos la persona, los materiales, los recursos físicos, los métodos y algunos subprocesos que tenemos ahí adentro, ¿no es cierto? Dentro de las personas, los responsables del proceso, los miembros del equipo, dentro de los materiales, las materias primas, la información. La información es una materia prima en nuestro caso, ¿no? Si queremos hacer un sistema de facturación, necesitamos información que nos brinde la empresa, eso es básico. Recursos físicos, las computadoras, lo que se necesite, ¿no? Dependiendo del proceso, ¿no? Porque un recurso físico para un proceso de nosotros puede ser una computadora de última generación, pero para la construcción de una obra puede ser cemento, ¿no? Entonces, eso va a variar, ¿no? Los métodos de operación, medición, evaluación, esto es en cuanto a lo que es la obtención de la eficiencia y la eficacia para que nosotros podamos realizar, ¿no? Control, auditoría, lo que estábamos hablando. Y la salida, que es el output, que nosotros vamos a interpretar como la entrega del producto, la satisfacción del cliente, ¿no? El producto, características objetivas, criterios de evaluación y la satisfacción del cliente, ¿no? Esto es muy importante, porque ya hemos dicho que el cliente es todo. Mantenerlo contento es importante, porque nosotros tenemos un cliente que ha salido contento y nos va a recomendar. Podemos tener ahí 1, 2, 3 clientes más. Esto es muy importante. El trabajo visto como un proceso. En cada puesto de trabajo se desarrollan casi siempre una serie de actividades que constituyen un proceso. Se trata de asignar a la persona que lo ocupa una responsabilidad amplia sobre el proceso que tiene lugar dentro de su ámbito de acción, o sea, dentro de lo que sabe hacer. A diferencia de su responsabilidad tradicional sobre una determinada producción como consecuencia del desempeño de una tarea concreta. Bueno, entonces es designar a una persona para que haga algo en particular, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando el trabajo es visto como proceso, y dado que todo proceso entrega un valor con valor intrínseco, un producto con valor intrínseco, al usuario de este producto lo llamaremos el cliente interno, ¿no es cierto? Hemos de poder decir que el empleado es el dueño de su proceso, como si de una pequeña empresa se tratara. Ese sentimiento de propiedad contribuye decisivamente a su motivación. Entonces,
el trabajo y los integrantes de un proceso es importante que se sientan, bueno, que sean capaces en primer lugar de realizarlo y que este proceso tenga como consecuencia la consecución o el logro de un objetivo y tenga a un cliente satisfecho. Muy bien. Identificación de los procesos. ¿Cómo identifico los procesos? Hacemos aquí una distinción entre 3 tipos de procesos: estratégicos, de negocio y de apoyo. Creo que ya nos hemos manejado un poquito durante la explicación de los temas y las diapositivas anteriores, pero vamos a enfocarnos en un concepto. Procesos estratégicos. Los procesos estratégicos son aquellos relacionados con la estrategia de la organización y considera la forma como se establece la misión, visión, valores, directrices y funcionales, objetivos corporativos, departamentales, personales y el programa de acción, entre otros componentes. La forma como se controla, se monitorea el cumplimiento de los objetivos. Esa es la auditoría que estábamos hablando también en diapositivas anteriores, ¿no? La definición de los indicadores, cómo se mantienen actualizados. La forma de mantener actualizadas las definiciones estratégicas. La forma como se comunica la estrategia y la forma de motivar a todos los integrantes de la organización en lograr definiciones entre todos sus temas. Es un tanto conceptual, medio enredado, pero al final de cuentas el proceso estratégico es aquel que está relacionado con la estrategia de la organización, o sea, cómo la organización funciona. Tiene que ir caminando en el mismo sentido. En esta organización se hacen las cosas así, tenemos como visión hacer las cosas bien, obtener un buen producto y todo eso. Entonces, en ese lineamiento tienen que funcionar todas las estrategias. En primer lugar, tenemos los procesos estratégicos. Después tenemos los procesos de negocio. Los procesos del negocio atienden a la misión del negocio, qué es lo que quiere obtener la empresa, y satisfacen las necesidades concretas de los clientes. Ya va puntualmente al grano, como se dice, sin tanto palabreo, ¿no? En empresas pequeñas se estima razonable identificar entre 1 y 3 de estos macroprocesos, y en empresas grandes puede hablarse de hasta 8. Lo que mencionamos, ¿no? De acuerdo al tamaño de la empresa, va a modificar la estructura, la organización y todo esto, ¿no? Y finalmente los procesos de apoyo, que son los que hacen posibles que los anteriores funcionen, son los servicios internos necesarios para realizar los procesos de negocio, ¿no? Apoya a los procesos de negocio. También se les llama procesos secundarios. En empresas pequeñas se pueden identificar hasta unos 20 procesos de apoyo y unos 400 en organizaciones grandes, ¿no? Entonces ya depende, ¿no? Hay procesos de apoyo que sirven para todos los departamentos de una empresa, ¿no? Y mientras más grande la empresa, mientras más grande el proceso, pues es mucho más grande esto, ¿no? Ahora tenemos el diseño del proceso, cómo se construye el proceso, ¿no? Entonces, cómo se planifica. ¿Se acuerdan el ejemplo que les he dado hace un rato del desarrollo de software, en el cual había las etapas? Es cómo se diseña todas esas etapas para que funcionen, básicamente. Ya más adelante lo veremos con ejemplos más concretos, pero ya tenemos el concepto principal. Ahora, la segmentación de los procesos. ¿Qué quiere decir esto de la segmentación de los procesos? Quiere decir de que nosotros vamos a determinar cómo se pueden subdividir los procesos, cómo se pueden dividir, ¿no? En la gestión de los procesos, sin perder de vista la globalidad, los procesos. ¿Qué quiere decir esto de la globalidad, la globalización? O sea, tú siempre cuando realices algo tienes que pensar no solamente en lo que estás haciendo, sino tienes que pensar, por ejemplo, si tú elaboras una pequeña parte de lo que va a ser un producto más grande, tú no tienes que centrarte solamente, ojo, tienes que hacer lo que vas a hacer bien hecho, pero tienes que ir enfocado en el producto terminado. Yo sé que tu parte que tú haces solo es una pequeña parte de lo que el producto va a estar terminado, pero siempre tienes que ir pensando en el producto terminado, en lo grande, en lo global. A eso se refiere con la globalidad. ¿Han escuchado ustedes la globalización, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que quiere decir. Los procesos son segmentados en cadenas, jerarquías y versiones, dependiendo de lo que se necesite. Desde la segmentación se obtiene un mapa de procesos, el cual es una visión de conjunto, ¿no? Holística de los procesos. Se incluyen en las relaciones entre todos los procesos identificados en un criterio ámbito y se unen por cadena, jerarquía o versiones, dependiendo del volumen de información, de la cantidad
de subprocesos que yo maneje y todo eso. Se usan dos tipos de mapas. El mapa global, que es de toda la organización, y el último aporta en mayor detalle, ¿no? Ya está. El objetivo es lograr un nivel de desagregación que permite llegar a niveles de procesos operativos de bajo nivel para comenzar un trabajo más detallado que conduzca a describir, mejorar o a rediseñar un proceso, ¿no? Es el mejoramiento continuo que de repente por ahí va a permitirte hacer todo este tema del cambio. Ahora, ¿cómo identifica los procesos? La clave para segmentar es ubicar el nivel máximo de desagregación. Ya, vamos a obviar esta parte porque lo veo un poco tanto complicada para ustedes, pero nosotros nos vamos a centrar en, por ejemplo, acá los indicadores del proceso. ¿Ya? Los indicadores y mediciones siempre acompañan a la gestión de procesos. Es para saber cómo vamos avanzando. ¿Qué se mide? Los aspectos clave relacionados con lo más importante, generalmente de cara al cliente. El tiempo es la variable más común en la gestión de procesos y en la productividad. También se trabaja en disminuir la cantidad de errores, aumentar la satisfacción del cliente y muchos otros. En resumen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener en cuenta que mi tiempo sea prudencial para el desarrollo de un proceso. No puedo planear un proceso para 2 años, tengo que planear un proceso para el tiempo que sea necesario, porque de repente cuando lo termine, si me demoro mucho, ya no tiene validez los resultados, o el objetivo, o el producto que tú necesites, ¿no? Veremos que los principales indicadores no se generan en los mismos procesos, sino que vienen dados desde los indicadores definidos en la estrategia de la organización, o sea, a dónde apunta, cómo va a funcionar todo este proceso. Muy bien, a ver esto de aquí también lo vamos a pasar. Ahora sí, aquí tenemos algo muy importante que son las acciones genéricas de los procesos. Si la decisión es intervenir los procesos para realizar mejora o rediseño, reformulación, el primer acercamiento puede ser revisar las posibilidades de actuación genérica, según las dos dimensiones de todo el proceso. Primero, cambiar la duración, es decir, aplicar las mediciones de los tiempos para tomar decisiones respecto a la duración deseada. Es una reformulación, ¿no? Nos hemos dado cuenta que nos estamos demorando mucho en hacer esto, vamos a reformular este proceso para poder acortar el tiempo, ¿ya? Ahí tenemos una. Y segundo, mejorar la relación output-input, que quiere decir la organización de ingreso de información a la organización, a la relación con la salida del producto o del servicio que esté brindando, es decir, verificar la cadena de valor considerando cambios, ya sea entre los insumos, productos o el proceso transformador para obtener el producto que nosotros necesitamos. ¿Okay? La gestión de procesos en una estructura organizacional. ¿Cómo funciona esta organización de procesos en una organización, en una empresa? En la estructura que nosotros manejamos en el tema de una institución, ¿no? Como les dije, nosotros no vamos a trabajar en una isla, vamos a trabajar en una empresa y tenemos que adecuarnos a cómo la empresa maneja su estructura, su organización. La gestión de procesos ha sido una actividad que generalmente ha caído en tierra de nadie y ocasionalmente la realizan los altos ejecutivos, pero la estructura y los procesos tienen que estar relacionados desde el portero hasta el gerente general, ¿no? Antes se realizaban parcialmente, más bien en la forma de generar y revisar procedimientos administrativos, en departamentos de organización y métodos, en áreas de informática, o por las necesidades de la auditoría interna, entre otras posibilidades. Actualmente, el estudio de procesos está comenzando a realizarse tímidamente aún, todavía está comenzando, en departamentos de desarrollo, de planificación o en equipos de personas designadas especialmente tal como un grupo de modernización. ¿Qué quiere decir? Muchas empresas todavía están organizadas en base a estructuras que ya son obsoletas para el siglo XXI en el que estamos. Y ese grupo de modernización es el que va a hacer que se optimicen los procesos, va a hacer de que la empresa, por ejemplo, tenga presencia global, que de repente sea competitiva porque tiene
presencia global. Cuando se habla de presencia global es de repente estar en Internet, interactuar en redes sociales, de repente manejar comercio electrónico, de repente manejar nuevas tendencias de conexión online con los clientes, ¿no? Entonces, todo esto es parte de cómo una empresa hoy en día tiene que modernizarse para poder ser competitiva, básicamente, ¿no? Ahora, la gestión de procesos en una estructura organizacional. Entonces, si la gestión de procesos será interna, conviene hacerlo bien, integrándola a la estructura organizacional. A veces tienes inclusive que cambiar la forma en que la empresa está organizada para que pueda ser competitiva, evitando que luchadores solitarios luego vean deshecha su obra por lo que no tuvo arraigo. ¿Qué quiere decir? De repente un trabajador se mata haciendo y proponiendo siempre ciertas cosas, pero no tiene conexión con los otros departamentos y al final él se ahoga solito en su trabajo y está descontento porque de repente nadie le hace caso en lo que está haciendo, ¿no? O nadie quiere hacer las cosas porque él es un visionario, pero los demás no. Entonces, tiene que haber una conexión, tiene que haber una comunicación correcta para que se entienda lo que él está haciendo. Si la gestión de procesos será interna, conviene hacerlo bien, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros estábamos planificando. Ahora, área de gestión de procesos. Si lo vemos como área, la unidad podría nacer desde departamentos de gestión de calidad, control siempre, hemos dicho, investigación, desarrollo, planificación, organización y otros métodos. También podría surgir desde el área de auditoría, que es la que es el control, ¿no? Inicialmente como una fórmula práctica para asegurar el cumplimiento de procedimientos, ¿no? Básicamente, generar un control, no con el objetivo de decir esto lo estás haciendo mal, sino de organizarse y que de repente todos formen parte de la cadena de producción, ¿no? Alguna forma de unidad de gestión de procesos será una opción permanente que estaría inserta en la estructura y tendría a su cargo algunas líneas de trabajo, velar para que se realice el levantamiento de los procesos, registro de mapas de flujos, definir, comunicar los métodos de hacer gestión de procesos para facilitar el mejoramiento continuo y cooperar con el rediseñamiento de procesos, ¿no? Ya está. El ideal es de que dependiera directamente de la gerencia general o de un área de amplia autoridad dentro de la organización dedicada al cambio. Podría ser una gerencia de desarrollo, de planificación y todo esto, ¿no? Estamos entendiendo un poquito cómo funciona toda una empresa. Es bastante compleja, porque mientras más grande sea, hijos, es mucho más tediosa, pero nosotros, yo no pretendo que ustedes de todo lo que estamos hablando entiendan el 100%, sino entiendan el concepto de cómo una empresa se maneja, de cómo esta terminología es importante que ustedes la conozcan. Como actividad terminando esta clase vamos a hacer otro glosario de términos para nosotros irnos familiarizando y sacar los términos que ustedes consideren los más importantes. ¿Ok? Como lo hicimos en la primera clase. Equipo de gestión de procesos. Un proyecto de cambio requiere conformar un equipo de trabajo. Pueden nacer de variadas fuentes, la estrategia de una compañía, como subproducto de otros proyectos, o una crisis de repente, ¿no? Entonces, una cosa es anticiparte al problema y otra cosa es, si se presenta el problema, cómo resolverlo, ¿no? Como podrían ser razones de competitividad o nuevas condiciones de mercado, como una nueva tecnología. Yo conozco, por ejemplo, un caso de una empresa de acá de la localidad del equipo, una empresa bastante grande que se dedicaba a la exportación de productos de lana de alpaca, una empresa bastante conocida y que vendía mucho más al extranjero que acá a nivel nacional. Acá a nivel nacional vendía un 5% de su producción, el otro 95% lo exportaba porque ahí tenía sus clientes fuertes. Y era una empresa tan grande que vio la necesidad de comprar un ERP. Un ERP es un programa global que se llama Enterprise Resource Planning. ¿Y qué quiere decir? De que este programita lo compró, bueno, programita en pocas palabras, porque costó como $4 millones, el software este, era entrar a organizar su empresa en las ligas mayores, ¿no? Ya como decir, pues ya no estoy trabajando a nivel de que vendo un costalito, 2 costalitos, o vendo una chompita, 2 chompitas, ahora vendo N cantidad de productos a nivel mundial, entonces tengo que organizarme de tal manera que pueda hacerlo. Pero el problema fue que ellos, con muy buena intención,
compraron este sistema, capacitaron a su personal y cuando vinieron a capacitar, su personal fue capacitado en el extranjero, ¿no? En Alemania. ¿Y qué es lo que pasó? Regresaron, trataron de implementar ese sistema aquí, como hemos visto en las fases de implementación, pero resultó un fracaso porque el personal de la empresa no se adaptó y la empresa no tuvo los suficientes pantalones, por llamarlo de alguna manera, para obligar a rajatabla a que el personal de la empresa utilizara sí o sí este software, ¿no? Porque había invertido tanta cantidad de dinero y dio un paso atrás, metió el software a un cajón, ¿no? Lo dejó ahí y siguió trabajando como trabajaba. No tuvo la suficiente organización para implementarlo correctamente. Entonces, esta gestión de procesos tiene que ser manejada por un equipo capaz, hábil y que sepa cómo introducir, y a veces medio impositivo también porque estás invirtiendo tanto dinero para no dejarlo, y después de 5 o 6 años, si no me equivoco, un poquito más, un poquito menos, volvieron a implementar el sistema y esta vez sí lo hicieron correctamente y la empresa hoy en día sigue produciendo, sigue trabajando a nivel exportaciones básicamente y de una manera muy competitiva a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ahí es que nosotros tenemos todo este tema, ¿no? Entonces es importante organizar y no solamente es importante organizar, sino también es importante ver cómo hacerlo, ¿no? Ya. Gestión de procesos como un subproceso continuo. Necesitamos que la gestión de procesos sea un proceso continuo, porque hoy es una condición de sobrevivencia. O sea, todo tiene que ser como una maquinita bien aceitada, ¿no? Ya está suficientemente internalizada la necesidad de describir los mejores procesos, ojalá en forma continua, y hay una amplia cantidad de aportes y variedad de estilos. No se va a adaptar de repente a cada departamento y todo esto, ¿no? Desde el punto de vista de rediseño de procesos, rediseño, siempre que ven el término rediseño, ahí tienen un término para su glosario. El rediseño de procesos es la constante mejora, ¿no? Voy a rediseñarlo, ¿por qué? Porque el anterior tenía ciertas deficiencias y lo mejoro. Se puede programar y avisar con anticipación para que se trabajará en el cambio mayor, ¿no? Entonces, siempre se trata de hacer cambios de menor a mayor, de lo más chiquito a lo más grande, ya cuando es un cambio consistente y eso requiere algo mucho más elaborado. Desde el punto de vista de los rediseños de procesos, es importante tener en cuenta que este se puede hacer en conjunto con las personas del área, ¿no es cierto? Entonces, de repente, en cada departamento ven, ¿no? Oye, pero es lo que estamos haciendo porque ellos son los expertos en ese proceso en particular. Podemos mejorarlo si hacemos esto, así, no vamos a tener que trabajar tanto y el resultado va a ser más rápido. Entonces, de menos a más. En cada área se dejaría establecido cuándo se volvería a realizar el rediseño. No puedes hacerlo cada rato, ¿no? Vas a hacer un rediseño si es necesario cada mes, ¿no? O cada semana, ¿no? En algunos casos, miren, 2 años más, en 3, en 5, o qué sé yo, dependiendo del proceso. Porque normalmente esos rediseños se hacen en las primeras implementaciones del sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, no vas a estar pues cambiando pasados los 5 años cuando todo funcionó mal en los 5 años, de repente, no, tienes que hacerlo rápido. Y eso se va a hacer en los 3 primeros meses del funcionamiento y se va a optimizar y se va a pulir y se va a mejorar. Y ya sigue funcionando con las mejoras. Lo bueno del rediseño continuo es que con el tiempo se capitaliza la experiencia en el conocimiento del proceso mientras viene el siguiente rediseño, se van acumulando formalmente las sugerencias de cambio. Ahora, análisis y mejora del enfoque a procesos. El objeto de reforzar la comprensión y el enfoque a proceso en el trabajo diario se proponen 3 plantillas para trabajar individualmente en grupos homogéneos. La situación como proveedor interno, la situación como cliente interno y el funcionamiento de mi proceso. Como proveedor interno es la conciencia del producto y del cliente, ser riguroso para que el producto quede correcto. La situación como cliente interno, ser exigente. Y el funcionamiento de mi proceso, análisis de los factores del proceso para hacer una mejora constante. Una vez rellenas, discutidas con clientes, los proveedores y responsables de los factores del proceso en cuestión. Muy bien. Yo soy consciente desde que este tema
es un tanto tedioso, es un tanto medio enredado, ¿sí? Yo ya les dije el primer día de clases, el tema de los procesos, hasta que nosotros lo manejemos, tenemos que familiarizarnos con ciertos términos, terminologías. Yo no pretendo de que comprendamos todo al 100% de lo que acabamos de ver, pero es necesario entender ciertos conceptos. Por eso esta diapositiva se denomina conceptos esenciales de procesos. ¿Ok, hijos? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A ver, ¿qué es lo que vamos a planificar? De este tema que nosotros estamos trabajando, a ver, espérense un momentito, ahorita vamos a actualizar, esperemos un momentito por favor, vamos a ver, vamos a actualizar la lista y vamos a dejar la tarea. Muy bien, primero vamos a dejar la tarea. Entonces vamos a activar la actividad y vamos a hacer un glosario de términos. ¿Ya? Ustedes con calma, con tiempo, van a tener hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles es miércoles 19 de octubre. Van a hacer un glosario de términos de qué, de esta diapositiva que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, se llaman conceptos esenciales de procesos. Entonces, acá le vamos a poner conceptos esenciales de procesos. Entonces ustedes le van a dar una revisada a esas diapositivas, van a tratar de leerla y van a sacar los términos y conceptos que ustedes consideren más importantes y los van a desarrollar, los van a googlear, los van a buscar en internet y van a poner, como hemos puesto la semana antepasada, el término y su definición. Les voy a pedir mínimo 5 términos. Si quieren hacer más, hacen más. No hay ningún problema. Pero no lo dejen a última hora, porque hay algunos que no habían hecho. Acuérdense, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, para los que recién están llegando y los recién se han matriculado, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, presten atención. Miren, guardar cambios y mostrar. Ustedes van a venir acá. Por ejemplo, a ver, sus compañeros que recién ha venido ahorita, hay 2 compañeros nuevos, entonces vamos a ver, por ejemplo Gael, o por ejemplo Jeremy, que no conoce, entonces Gael entra a su aula virtual, nos ubica acá, vamos a ubicarnos desde el inicio, a ver, para explicarles qué es lo que tienen que hacer. Ustedes ya entran a su curso, ¿no? Y van a venir acá, y van a ver que ya tenemos avanzada la semana 1, ellos ya se van a dar el trabajo de ver sus videitos, su material y todo eso. Miren, acá hay un glosario que ya hicimos, también vayan poniéndose al día de eso, hijos. ¿Ya? Los que no lo han hecho también tienen que tenerlo, porque al final yo voy a calificar todo eso y lo que esté lo califico y lo que no, no. Muy bien. La semana 2 trabajamos este tema y se les dejó un trabajo de investigación que tenía como fecha límite de entrega creo que hoy día. Ya tenían que haberlo entregado. Vayan leyendo de qué hay que hacer el trabajo, porque acá en el video se explica, y lo van teniendo listo para que lo presenten cuando yo les indique, en el caso de Gael y en el caso de Jeremy que recién han entrado. Ahora, en esta tercera semana, acá van a tener los conceptos esenciales, ¿no? Entonces, allí van a ver, y yo les he dicho 5 términos. ¿No? Vamos a editarlo, ¿ya? Para ponerlo aquí bien claro. Conceptos generales de procesos. Del tema de la semana y su diapositiva, buscar mínimo 5 términos que consideren de importancia y desarrollarlos con sus respectivos conceptos. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a... Estoy poniendo la explicación nada más. Ya lo desarrollarlos. Perfecto.
Muy bien. Ahí estoy poniendo qué es lo que tienen que hacer. 5 mínimo. Si quieren hacerlo más, no hay ningún problema, hijos. Hacen más. Ya está. Entonces, cuando entren ahí, ya les he explicado, van a poner, por ejemplo, se me ocurre, entra Gael y pone, a ver, vamos a empezar con nuestro primer término. Entonces, hay algunos que lo hicieron todos los pusieron, uno debajo del otro, pero yo les recomiendo que generen, hijos, una entrada por cada término. Por ejemplo, acá, miren, se me ocurre. Voy a buscar un término, vamos a ver, un término interesante que me haya resultado. Van a tener que darle su leída, pues obviamente para que tenga sentido, ¿no? O ver el video y de ahí. Proceso de negocio, genial, encontré mi proceso de negocio. Ese término me ha parecido interesante. Proceso de negocio. Ahí tienes el concepto y acá vas a googlear, vas a buscar tu proceso de negocio. A ver, vamos a buscar acá. Proceso de negocio. Y tienen que leer, tienen que ver, no copien lo primero que se les ocurra, que se les presente. Entonces, intenten darse el trabajo de buscar el mejor concepto, ¿ya? Acá dice, por ejemplo, un proceso de negocio es cualquier flujo de actividades ordenado y dirigido por objetivos que cumple un objetivo de negocio. Ya está. Miren, ahí encontré algo simple y que me ayuda a darle un ejemplo. Ahora, yo les pido que busquen varios y de repente encuentren el más apropiado. Y en la definición pongo aquí. Ahora, ustedes también pueden escribirlo en sus propias palabras, no hay ningún problema. Pero si quieren fundamentarlo con más razón, pues lo hacen. Ahí tengo mi primer término. ¿Ya? Acá no hay necesidad de llenar palabras claves, adjunto, por el momento no. Y le ponen guardar cambios. Y yo ya tengo mi tema proceso de negocio. Ahora, no se preocupen porque no he puesto mi nombre, nada, porque tú ya estás logueado con tu cuenta, automáticamente va a aparecer tu nombre. A mí no me aparece nada porque yo lo he hecho, pues no tendría sentido, ¿no? Yo lo voy a borrar eso, ¿ya? Entonces, ahí ya tengo. Ustedes tienen que hacer 5 de esas. Y les recomiendo a algunos que lo hicieron en la misma. Acá pegaron toditas, ¿no es cierto? Con sus términos. No, hagan una por cada una. Acá el concepto de una y acá su juez. Después vuelven a entrar y hacen así, una por una. Ok, hijos, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya voy a parar la grabación porque si no va a salir